Leeremos completo, vamos a leerlo hasta el versículo 11, que ahí está lo que quisiéramos en esta mañana compartir. Quizás va a ser una cuestión que pueda brindar algunas dudas o pueda levantar algunas dudas, o sea que si da tiempo, a lo mejor podemos, si tienen preguntas, pues podemos dar lugar después a un espacio de preguntas y respuestas, si me es posible responderlas. Dice o sea que vayan tomando notas si por el camino hay alguna cuestión y después podemos abordar esas preguntas. En el capítulo 3, del 1 al 11 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Dejamos aquí la lectura, tenemos unas palabras de oración. Dios y Señor nuestro, queremos darte muchas gracias, que podamos estar reunidos aquí en este lugar. Queremos darte gracias por esa obra de tu misericordia que has hecho aquí en este sitio y cómo has traído a estos hermanos para que te busquen, para que te adoren, para que ellos puedan vivir delante de ti en tu temor y hacer tu voluntad, y a través de ellos prender esta luz en medio de este mundo de tinieblas y de confusión, donde el hombre no sabe dónde está su mano izquierda y derecha, y no saben cómo tratar su alma, cómo buscar el bien de su alma ni el camino de la vida. Oh Dios y Padre, quisiéramos darte gracias por poder estar en este lugar reunidos y por cada uno de los presentes, pero quisiéramos rogarte que tú también te hagas presente con nosotros y que tu luz y que tu verdad nos guíen y realmente nuestras mentes y corazones puedan ser transformadas y podamos ser útiles en tus manos. Líbranos, oh Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Amén. Estos capítulos 1, 2 y 3 del libro de Ezequiel dan respuesta a una de las grandes necesidades que la Iglesia siempre ha tenido a lo largo de los siglos. ¿Cómo Dios va a asegurar su presencia? ¿Cómo Dios asegura su guía, su intervención de gracia en medio de su pueblo? Dios da hombres a través de los cuales comunica esta gracia a su pueblo, a través de los cuales Él manifiesta ese su poder salvador y santificador. Y por ellos también Dios se muestra en este mundo. Por eso en el antiguo pacto Dios ha dado reyes, sacerdotes, profetas, y en el nuevo pacto Dios da pastores, evangelistas, maestros.
Ese es el método de Dios para manifestar su gracia entre los hombres. En estos capítulos nos llevan, como habíamos dicho ayer, al año 592 a.C., concretamente en el imperio de Babilonia, donde había miles de judíos que habían sido transportados desde Jerusalén por Nabucodonosor en 2 deportaciones que se habían hecho, una en el 605 y otra en el 697 a.C. Dios quiso manifestar su gracia a esos miles de judíos que padecían el juicio de Dios sobre ese pueblo que en su rebeldía estaban padeciendo las cosas que Jeremías había estado comunicando y anunciando desde que él comenzó a ministrar. Así que Dios, por un lado, les había dado a Daniel. Daniel estaba en palacio ministrando al rey. Desde el año 600, él fue deportado en el 605, se considera que ese tiempo de preparación que se habla en el capítulo 1, cuando él estuvo estudiando, fueron aproximadamente 5 años y ya después fue escogido para ponerlo entre los sabios y ahí estuvo ministrando cerca del rey, cerca de los oficiales, en los asuntos complicados del gobierno de Babilonia. Pues ahí estuvo Daniel en ese ámbito y ahí estaba sirviendo al Señor, como vemos en medio de su intenso trabajo como uno de los principales oficiales del rey. Ahí era ese hombre que recibía revelaciones y hacía la voluntad de Dios en el ámbito que Dios lo había puesto. Pero después, en el 592, hemos dicho, Ezequiel fue escogido y enviado a los deportados. Él estaba entre el pueblo, en Babilonia también. O sea que Daniel estaba en un sitio y Ezequiel estaba en otro. Jeremías estaba en otro sitio. Jeremías era contemporáneo también. Él estaba ya en Jerusalén, allí en la tierra de Judá. Entonces, entre estos deportados allí en la tierra de Babilonia, Ezequiel sería el canal por el cual Dios iba a dar a conocer sus planes, iba a dar a conocer su mente para con ellos. Y sería por medio de su ministerio que Dios daría a conocer que había sido compasivo con ellos, como dice en el capítulo 2, versículo 5 al final, dice, aunque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Y qué quería decir que hubo un profeta? Que Dios puso ahí uno de sus ministros para manifestar su gracia a ellos. Porque eso es cosa de Dios, no es cosa del profeta, no es la cosa de ese hombre, sino esa era la iniciativa de Dios y el canal por el cual Dios iba a hacer esa obra de misericordia o quería manifestarles a ellos su bondad. Siempre conocerán que hubo un profeta, es decir, que Dios fue compasivo con nosotros, que Dios nos habló, que Dios nos advirtió, que Dios nos enseñó, que Dios nos hablaba. Eso es lo que representaba un hombre así en ese lugar. Pero, ¿cómo Dios escogió y envió a este hombre a esa tarea? Ayer lo vimos. Esto es lo que nosotros necesitamos hoy también, porque el Dios de gracia sigue haciendo esta obra entre nosotros. Por eso estuvimos considerando ayer cómo Dios llamó a este hombre, en qué posición él estaba. Y así que en estos capítulos del 1 al 3 nos ofrece un cuadro valioso para que cuando nosotros oremos que Dios envíe obreros a la mies, sepamos por dónde va Dios, sepamos cómo obra Dios, cómo trabaja Dios para responder las oraciones de su pueblo, que nos ha encargado por Cristo, que oremos, que el Señor envíe obreros a su mies, porque esta es mucha y los obreros son pocos. Pero también este capítulo 1, 2 y 3
no solamente nos da más luz para entender y orar por eso, sino nos indica ¿y qué podemos aportar nosotros para eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Solamente orar? Veremos que no solamente orar. La luz que nos da este pasaje nos indica qué es lo que tenemos que hacer para que Dios siga levantando esos hombres que son los canales de su gracia en la iglesia y en el mundo. ¿Qué hemos visto? Ayer vimos primero, todo comienza con Dios. Dios se manifestó. Dios manifestó su gloria. Capítulo 1. ¿Y qué dio lugar a eso? A que este hombre quedase totalmente humillado y en la disposición de oír. En el segundo paso, Dios se manifiesta a ese hombre y ese hombre queda en la disposición delante de Dios de poder oír lo que Dios dice y hacer lo que Él manda. En tercer lugar, Dios llama a este sacerdote entonces y lo envía. Y después le dice, le especifica cuál iba a ser la naturaleza de su tarea. Ir a un pueblo endurecido, un pueblo rebelde. Vimos también cómo era el Espíritu Santo el que lo sostuvo a él, lo puso derecho. Como dice, y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Como que ya estaba en disposición para andar por el camino que Dios le iba a indicar. Bueno, hemos visto estos 3 puntos. La manifestación de Dios, la postura de Ezequiel, la actitud adecuada de Ezequiel y después el llamamiento a la tarea. Ahora falta el otro punto. ¿Cómo lo prepara Dios? ¿Cómo prepara Dios a Ezequiel para que haga esta obra a la cual Dios lo envía? Esto es lo que aborda también en estos pasajes que leímos ayer y el que hemos leído hoy. Y esto es lo que a nosotros nos corresponde mirar. Entonces, vamos a ver que leyendo estos versículos vamos a encontrar 2 cuestiones importantes sobre la cual se basa la preparación para este hombre a que fuera a esta tarea. Lo que cada creyente necesita para poder servir al Señor y aún más dedicarse al ministerio. Esto es lo que necesita cada creyente para que podamos honrar al Señor, para que podamos hacer su voluntad y aún más llevar a cabo el ministerio. ¿Qué 2 cosas se plantean aquí? Por un lado, una exhortación, una solemne exhortación a guardarse del temor a los hombres. Capítulo 2, versículo 6. Y una segunda paso que es comer. Dios le brinda un menú, le da un menú, y ese menú que tenía que comer era la otra parte de la preparación. En esas 2 cuestiones, entonces, vamos a llenar lo que en esta mañana, en esta primera hora, vamos a hacer. Dios previene, vamos a tratar el primer punto, entonces, guardarse del temor de los hombres, como dice en el versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, 2:6, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Observen entonces la reiteración sobre esta cuestión. Dios previene, habíamos visto ayer, de cómo sería y qué es lo que él iba a encontrar. Pues bien, ahora aquí le dice que no los temas. Les planteó un cuadro difícil, ¿recuerdan? Las grandes barreras que él iba a tener para cumplir con el ministerio que tenía que llevar a cabo. Los obstáculos que iba a encontrar de parte de esas personas. Entonces, ¿cuál podía ser la reacción de él ante eso? ¿De qué manera él iba a responder a todas estas dificultades que previamente le había relatado?
Consideren lo que es estar delante de un pueblo rebelde, un pueblo que no te quiere escuchar, un pueblo que no quiere oír a Dios, un pueblo que no tiene temor de Dios, un pueblo que ya ha perdido la vergüenza, que ya está duro, ya sigue en su camino y no quiere. Bueno, al principio a lo mejor pueden ser un poco más tolerantes, pero y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué podría hacer Ezequiel? ¿Cómo podía ir reaccionando Ezequiel? Esta es la cuestión. Ezequiel puede ir tornando en sus pensamientos de una forma en que él no quisiera ofender más a estas personas o no quisiera provocarlos. Y entonces, ¿qué podía hacer? Bueno, Dios le había dicho eso, pero él podía cambiar el mensaje. Podía cambiar el mensaje, lo que Dios quería decirle. Él podía acomodarse un poco más al auditorio, porque es que esta gente se está poniendo cada vez más difícil. Me están poniendo a mí en una situación más delicada. Entonces él, sí, Dios me dijo esto. Entonces, bueno, pero yo voy a... Por no querer ofenderlos, por no querer provocarlos, podía entonces quitar elementos del mensaje o añadir elementos para poder estar mejor con los oyentes, para poder tener un tiempo un poco menos tenso. El apóstol Pablo había escrito estas palabras a la iglesia de Gálatas en el capítulo, a las iglesias en Galacia, en el capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está planteándole aquí el apóstol esta cuestión. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres en mi ministerio? Porque si hiciera eso, entonces no podría ser siervo de Cristo. Ven cómo el apóstol aquí habla acerca de esta cuestión del temor de los hombres y cómo aquel le decía a esta iglesia cómo él llevaba su línea y se mantenía en este punto. Hablando con Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le escribió diciendo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ven el planteamiento, como el apóstol también le dice lo mismo a Timoteo con otras palabras. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios? ¿Cómo se caracteriza el espíritu? No es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Siendo eso así, entonces no te avergüences. Y en vez de avergonzarte, asúmelo. Tienes que participar de las aflicciones. Sufre eso, súfrelo. ¿Por qué? Por tener esta clase de espíritu. Dios, cuando llamó a Jeremías, también apuntó al mismo sitio. En Jeremías capítulo 1, en el versículo 7, dice, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas. Yo soy un niño, ¿cómo voy a hablar? Yo soy un jovencito. No temas, no temas. Versículo 16. Y a causa de toda su maldad
proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no tenga yo que quebrantar, no te haga yo quebrantar delante de ellos. Versículo 19, pelearán contra ti. Pelearán contra ti. Pero no te vencerán. No temas, no temas. Como reitera, esto es una cuestión importante. Ezequiel tenía entonces que anunciarle juicios. Tenía que anunciar sus pecados, porque de lo que tenía que hablar, capítulo 2, versículo 10, ahí se nos dicen las cosas que estaban escritas en ese libro, endechas, lamentaciones y ayes. Ese era el contenido. Y eso iba a ser el grueso del mensaje primeramente, los primeros años, que son los primeros 24 capítulos de este libro, que habla precisamente de sus pecados y de los juicios de Dios sobre ellos. Estas personas estaban acostumbradas a oír otra clase de mensaje. En el capítulo 13 del libro de Ezequiel, en el capítulo 13 habla de los falsos profetas, porque allí habían falsos profetas. Entre este pueblo que estaba en la deportación, habían hombres que estaban hablando supuestamente de parte de Dios y no era así. Y dice en el capítulo 13, versículo 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. No vamos a leer más, pero ellos hablaban de paz, ellos hablaban de bendición, de buen tiempo, de que todo esto se va a arreglar pronto, pronto se va a arreglar y pronto iremos otra vez allí a Jerusalén. Y Ezequiel iba a decir el mismo mensaje de Jeremías, no vamos a ir a Jerusalén ahora, Jerusalén va a sufrir. Jerusalén va a ser cogida, Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido. Entonces eso es un mensaje disonante, no pegaba con lo que se oía, con todos estos hombres que estaban diciendo paz y paz, con adivinación mentirosa. Hablaba y entonces de repente levantarse Ezequiel anunciando estas cosas. ¿Qué presiones podría tener Ezequiel mentalmente para dar fielmente el mensaje de la palabra de Dios? Miqueas, en el capítulo 3 de su libro, hablaba, Miqueas capítulo 3, versículo 8, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Todo lo que tiene que estar ese hombre armado, lo que tenía en su interior para poder mantener el mensaje de Dios en ese entorno tan difícil. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de una exhortación de esta índole? Aquí está en juego varias cosas que hay que pensar y vigilar también. Que después esta clase de pensamiento es lo que aflora en nosotros y puede dar lugar a caer en lo que aquí estaba diciendo y advirtiendo Dios a este Ezequiel. Uno se tiene que preguntar, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Yo estoy aquí para servir a Dios o para servir a los hombres? ¿Estoy puesto para agradar a Dios o agradar a los hombres? Son cuestiones que tenemos que plantearnos.
Luego tengo que recordar qué debo buscar. ¿Qué debo de buscar? ¿El bien de los hombres o mi propio bien? ¿Qué vengo yo a buscar? El bien de los hombres se encuentra en lo que Dios dice y quiere de ellos. Buscar el bien de los hombres es traer el mensaje de Dios y presentar las verdades de Dios. Si pienso en mi bien, si busco mi beneficio, mi paz, mi tranquilidad, pues entonces puedo acomodar ese mensaje a los oyentes para caer bien a los oyentes, para que no piensen de mí como alguien desagradable, alguien incómodo, alguien extremista, alguien severo, alguien así. Cuando no se quiere sufrir el desprecio de los hombres, cuando se estima la gloria y el favor de los hombres, estas son las cosas que están detrás de lo que Dios le advertía aquí a Ezequiel. En Mateo, en el capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, para describir al habitante del reino de los cielos, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es una de las características de todo verdadero creyente. Aquí no está hablando ya de los especiales, de aquellos que se dedican a un ministerio para ministrar en la iglesia. Aquí ya descendemos al campo general de lo que se requiere de todo creyente, como ustedes hace no mucho creo que estuvieron también estudiando las bienaventuranzas. Igual que los pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, pues aquí están: padecer persecución por causa de la justicia. Un ingrediente más de lo que pasa en la vida del que es del reino de Dios. Pero observen cómo lo pone Lucas capítulo 6, hablando de esto mismo. ¿Cómo lo presenta Lucas? Capítulo 6, en el versículo 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Se expresa el Señor Jesucristo con esa maldición sobre el que busca que todos los hombres hablen bien de ellos o de Él. Esa era la marca de los falsos profetas, de esos hombres que habían cortado o que cortaban, adaptaban, amoldaban el mensaje de Dios, no sostenían la verdad para complacer a los hombres, para que los hombres hablaran bien de ellos. Esto es una de las características que entonces debemos de tener en cuenta a nivel general, que el hacer la voluntad del Señor y cumplir los mandamientos de Dios acarrea semejante cosa. Desde luego tenemos que ser equilibrados aquí y mirar, porque hay ocasiones donde podemos estar buscándonos problemas donde no teníamos que estar buscando problemas, no por fidelidad a Dios, sino por ser tosudos o por ser ciegos nosotros, no ser sabios. Decía Romanos capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación.
cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Los profetas pensados, los profetas falsos, hay que agradar al otro. Entonces hay que manejar y quitar y poner a la verdad. No, aquí buscamos hacer bien lo que es bueno al prójimo para su edificación, para su bien. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, cómo agradar a nuestro prójimo en aquello que es bueno. No es en términos ya genéricos, cómo agradar al prójimo, y ya está. Sino lo que es bueno, lo que es bueno. Las madres tienen que tener en cuenta eso con los hijos, no cómo agradar al niño. Hay madres que quieren agradar al niño. No, agradarle en lo que es bueno, en lo que el niño necesita. O padres que, quieren agradar a su hijo, porque tienen temor de sus hijos y quieren agradarle. Y a medida que crecen, quieren agradar a sus hijos. Y que sus hijos estén contentos, y que sus hijos estén cómodos en casa. No les ponen horarios, no les ponen ciertas disciplinas, entonces faltan a la verdad por querer complacer a sus hijos o para que sus hijos no se vayan de su casa. Porque si le ponen unas reglas estrictas, entonces el hijo puede... El temor de los hombres, que se puede desplazar o se puede mirar concretamente en las casas. Es necesario en las casas aplicar esto. Una cosa para los ministros, por supuesto, o para evangelizar también. Aquí lo que entra en juego entonces es el temor de Dios sobre los otros temores. El amor a la verdad de Dios. El amor por el bien de las almas de los hombres, el amor por el bien de las almas de los hijos, el renunciar a la popularidad, el renunciar a los aplausos, el renunciar a que todos los hombres te hablen bien de ti o digan cosas buenas de ti, para primero complacer a Dios. Es esencial para andar con Cristo. Es esencial para andar con Cristo. Es necesario para hacer su voluntad en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros maridos. Y en el ministerio, en la iglesia, es esencial. Pero también es vital para ministrar a Cristo en la iglesia. Bien, vamos a ir al segundo punto. El segundo punto de preparación tiene que ver con comer el rollo. Una dieta peculiar que Dios le planteó a Ezequiel. Después de comer esa comida, miren en el capítulo 3, versículo 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Después de comer, como ya iba a hablar a la casa de Israel, como ese tiempo de preparación y lo necesario para su equipamiento ya estaba puesto, ya estaba hecho. La comida era un libro, un rollo formado por pergaminos, como en aquel tiempo se hacían, que las hojas no se pegaban en cantos para formar libros, sino las hojas se pegaban unas encima de otras y entonces se enrollaban y así formaban los rollos que conformaban los libros de aquel entonces. Normalmente esos rollos estaban escritos por dentro y a medida que lo abrías lo podías ir leyendo. Pero este libro concretamente estaba escrito, como dice en el versículo 10, por delante y por detrás.
O sea que ahí no podías añadir nada más. Todo lo que se tenía que decir, ahí estaba dicho. No podías ni añadir, no podías, por supuesto, quitar. Era lo que Dios daba. Ahí estaba entonces ese libro. El contenido, como habíamos dicho, está referido en el capítulo 2, versículo 10. Eran endechas, lamentaciones y ayes. Eran palabras tristes, de condenación, de juicio, de destrucción. Condenación, juicio sobre el reino de Judá, sobre Jerusalén, sobre el templo. Y eso es de lo que habla el libro de Ezequiel, como he dicho, los 24 primeros capítulos, después del 25 hasta el 32, los juicios sobre las naciones, y ya después a partir del 33 viene la restauración. Observen en el versículo 3 del capítulo 3, le dice, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Miren los detalles que le dio. Y lo comí. Empezó a comer él, se lo comió. Y fue en mi boca dulce como miel. Bueno, esto es un lenguaje simbólico. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a segunda de Timoteo. Creo que este es un pasaje que explica perfectamente todo el simbolismo, la carga que este tiene. Segunda de Timoteo, este pasaje conocido en el capítulo 3, desde el versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez tú has estado comiendo el rollo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje explica este simbolismo con todo lo que tiene. Timoteo había recibido la palabra de Dios desde pequeño. Él había estado comiendo ese rollo. Y esa palabra le enseñó, le corrigió, le instruyó. Y a través de esa palabra él fue siendo perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra que él debía de hacer. Y ahora que esa palabra había hecho la obra en él transformadora de corrección y de preparación para ser esa clase de hombre que pudiese llevar a cabo esta tarea, versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Persiste en esto, manténlo esto, predica este mensaje, no te vayas de él. Después de comer eso, después de haber gustado por experiencia el poder de la palabra de Dios, ese sea el mensaje que tú des. Es exactamente lo que está pasando aquí con Ezequiel. Come y después habla. ¿Por qué comer? Porque la comida significa que entra en tus entrañas, en tu vientre, que este rollo entre en las partes más internas de tu ser. Y que lo que Él tiene corra por tus venas y llene todo tu cuerpo, como hace la comida cuando entra, que entra en el estómago y después del intestino pasa a nuestras venas y todo recibe el sustento, los alimentos y todo lo necesario para nuestro cuerpo. Pues eso. Esto es lo que le está diciendo aquí Ezequiel. Esto es lo que expresa Pablo y le está refiriendo a Timoteo. Tú que has comido, ahora mantente fiel.
Es lo que Pedro decía también a los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Coman de este libro, deseen es como el niño pequeñito desea la leche materna, que llora y llora hasta que no le dan de comer, dejando los deseos carnales que hablaba en el versículo anterior. Debemos de cuidar de mantener vivo ese afecto, ese anhelo por comer ese libro, por estar comiendo ese libro. Desead, ¿cuándo? Al principio, no a la mitad y cuando lleves ya mucho tiempo. Desead como niños recién nacidos. Comer de eso, mamar de eso. Miren otro pasaje, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, etcétera, etcétera. La iglesia en ese lugar no tenía que estar dando oídos a los judaizantes, que es una herejía que está abordando aquí en esta carta el apóstol. No estar oyendo a estas personas y sus enseñanzas y sus novelerías, sino que tienen que tomar la palabra de Cristo, preparar su corazón para que la palabra habite, more en abundancia en vosotros, que la palabra habite, haga su lugar de reposo, su lugar de morada en nosotros, pero con abundancia, como para que venga a las partes más profundas de nuestro ser, llene los rincones de nuestra alma y después gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestros deseos, gobierne nuestras intenciones, more en abundancia. Alimenta tu vientre, llena tus entrañas. ¿Ven la similitud? La similitud. Es como mantener encendido el deseo por saber cómo piensa Cristo. Es la palabra de Cristo que mora en abundancia. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué enseña Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Llenarse del poder de Cristo. Es la palabra de Cristo a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Cristo, oír a Cristo, conocer mejor a Cristo. Ver la similitud entre comer la palabra y estos mandatos para dedicarnos a leer, a meditar, a comer la palabra de Dios y así aprender de Cristo, estar con Cristo, como los discípulos estuvieron con Cristo, que los discípulos estaban con Él oyéndolo, oyendo sus enseñanzas. Ellos conocían más de Él, escuchando, viendo cómo Él piensa, lo que Él hace, lo que Él quiere. Eso es que la palabra de Cristo abunde. Hay entonces, como he dicho, esta similitud entre lo que Dios pedía a Ezequiel para el ministerio profético y lo que Pablo exhorta ahora a todo creyente. ¿Por qué le piden lo mismo? ¿Por qué le piden lo mismo Dios a Ezequiel que Pablo a todos los creyentes? Porque la regla
que Dios pide para un ministro no es diferente a la que Dios espera en la vida de un hijo de Dios. No es otra, no es una regla diferente. No es, estos son los mandamientos para los creyentes, pero para los ministros son estos otros. No hay dos reglas, no hay dos clases, dos tipos de leyes. Los requisitos para el obispo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere del obispo que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador, que sea apto para enseñar. Aquí dice, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Pero esto es lo que se requiere de todo creyente. En otros sitios del Nuevo Testamento se pide a los creyentes que sean hospedadores, que cuidado con la bebida, que sean sabios, que sean prudentes. Lo único que no se pide y requiere de todo creyente es que sea apto para enseñar. Eso no. Pero todo lo demás es lo mismo que cualquier creyente. Es lo mismo. Esto nos lleva a una importante conclusión. Cuando en la iglesia se presenta todo el consejo de Dios de forma que lo apliquen en sus vidas, de forma que se ande conforme a la ley de Dios y a la voluntad de Cristo, así es como se está preparando a hombres para que Dios los llame para el ministerio. Porque no es algo especial, no hay una escritura especial para ellos, no hay un libro especial para ellos, los ministros. Es el mismo. Y la vida espiritual es la misma. Lo que pasa es que en el ministro tiene que ser más notorio, tiene que ser evidente que este hombre está leyendo, conociendo, recibiendo y obedeciendo la palabra y aplicándola. Tiene que ser evidente. Pero no es otra. No es otra ley. Es la palabra de Dios la que hace a los ministros, los profetas, los apóstoles, los pastores, los creyentes. Todos están sujetos a la misma palabra, regidos por la misma ley. Cuando la iglesia hace eso, cuando la iglesia predica la palabra, presenta el consejo de Dios y se esfuerza para que cada uno, hombres y mujeres, apliquen a su vida todo el consejo de Dios y los mandamientos de Dios, esa iglesia está preparando ministros. Está preparando a los creyentes, a los hombres, por si Dios llama a uno de ellos al ministerio. De entre esos que se esfuercen por conocer a Cristo, por conocer su palabra, por ordenar su vida a la luz de ella, para servir al Señor, es de donde Dios levantará a esos hombres. A esos hombres. Es la iglesia, es el contexto donde se desarrollan los ministros. ¿Deseas tú llenar tus entrañas de la palabra de Cristo? ¿O solo picar algo acerca de ella? Tenemos Biblias, tenemos buenos libros para alimentar el vientre, llenar nuestras entrañas. Lo malo es que no tengamos el apetito, el deseo que hablaba Pedro que teníamos que tener como los niños recién nacidos. Desead esta dieta, deseadla. Que nosotros conozcamos más la mente de Cristo, tener vivo y vigente en nuestro interior esa inclinación de ¿qué enseña Cristo? ¿Qué enseña Cristo? ¿Qué quiere Cristo
quiere? ¿Cómo piensa Él? Así anduvieron los discípulos con Cristo. Y así andamos nosotros con Él, leyendo su palabra, para saber cuál es su mente, sus pensamientos, para saber cuál es su voluntad. Conocer debidamente, aplicar la palabra de Dios, eso implicará un sacrificio por parte nuestra, porque tenemos que hacer nuestras tareas cotidianas con nuestros niños, con nuestro trabajo y con todas nuestras obligaciones. Pero es lo que nosotros necesitamos para ser preparados y santificados para hacer la obra de Dios. ¿Qué obra? La que tú tienes que hacer. La que tú tienes que hacer. Sea en tu casa, sea aquí en la iglesia o en el mundo. Que Dios no dé hombres así a la iglesia. Que no dé hombres así. Hombres que no tienen necesidad, que no sienten la necesidad de leer, de profundizar, de comer ese libro. Puede ser una de las señales que Dios deja a esa iglesia en manos de sus extravíos, en manos del mundo y del pecado. ¿Recuerdan el tiempo de el joven Samuel? Cuando dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y cómo estaban las cosas allí en aquellos días? ¿Cómo vivía Elí? Y cómo, sobre todo, los hijos de Elí y Elí toleraba. ¿A qué punto llegaron? No había palabra de Dios con frecuencia. No había un hombre que reflejase la verdad de Dios. Y el pueblo se extravió. Pero cuando creció este Samuel, nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Se la comía toda. Samuel se la comía toda. Y todo Israel, desde Dan a Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Porque ese hombre no la dejaba caer a tierra. La comía. Y ven lo que dijimos al principio, la gracia de Dios y el poder de Dios otra vez empezó a manifestarse en el pueblo. Que Dios les dé esa hambre. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Yo acerca del sacerdote Ezequiel, sí, en el capítulo 3, cuando dice que abrió su boca y comió aquel rollo, sí. Dice que fue a mi boca dulce como la miel, sí. ¿vale? En el versículo 3, pero en el versículo 14 del mismo capítulo dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, sí. pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dice que se sentó con los cautivos allí y permaneció 7 días atónito. Sí. Vale, mi pregunta es, ¿por qué esa indignación de espíritu? ¿Qué significa eso? ¿Era a causa por la palabra, el tipo de mensaje que iba a tener que dar? ¿O por el pueblo al cual se iba a tener que enfrentar? Ya. Esa cuestión en el próximo sermón lo vamos a... Después de la publicidad. No, en el próximo sí vamos a tocar eso de ser dulce, que no lo tocamos aquí. Pero cómo es que era dulce y después él ahí estuvo con amargura. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces después ahí vamos a hablar un poco más ampliamente. ¿Alguna otra? Sí, José. Vemos en el comisionado de Ezequiel pues todas esas instrucciones y está claro, ¿no? Y la pregunta es que, por ejemplo, en el caso de José y Rodrigo, ¿en qué escrituras más ellos se pueden apoyar para tener ellos evidencia de que el Señor está obrando en ellos y que están en el buen camino? ¿Cómo en qué escrituras más?
Sí, aparte de esto, ¿en qué otras escrituras ellos se pueden apoyar cuando tengan pues esos momentos de debilidad que pueden tener? Vemos el comisionado, ¿no? Vemos Sí. El antes, el durante y el después. Vemos ahí como el Señor lo instruye en todo tiempo y lo fortalece. Entonces, extrapolado al caso de José y Rodrigo, si ellos en algún momento tienen debilidad, aparte de aquí, ¿en qué otras escrituras pueden fortalecerse ni ver otro testimonio como el de Ezequiel? Ya. Bueno, en donde todo creyente encuentra siempre consuelo, ¿no? No es que ellos encuentren un consuelo en un sitio especial. Están los salmos, están los padecimientos del Señor Jesucristo por causa del ministerio, o Pablo mismo. Están pensando en empezar la epístola, el libro de los Hechos de aquí un tiempito. Ahí verán, ¿no?, todas las cosas que tenía que padecer Pablo. Y eso puede ser también un consuelo, ¿no?, estudiando cómo los hombres de Dios han padecido por causa de servir al Señor. Y esto nos puede ver, oye, que no soy yo solo, que no es una cosa especial lo que me está pasando a mí, sino que estos hermanos también de otros tiempos han pasado por cosas parecidas, ¿no? Sí, entonces pueden encontrar consuelo ahí en donde tú mismo has encontrado. O pueden encontrar consuelo también en unas palabras de ustedes, de agradecimiento, de apoyo. Ahí pueden ser confortados sus corazones. Pero no hay algo especial, ¿no?, pero saber, por ejemplo, cómo otros, como dije, ¿no?, han padecido tanto, ¿no?, sirviendo al Señor. Pero claro, para eso hay que estudiarlos un poco, hay que meterse. Entonces uno va viendo, sí es verdad, ¿no? ¿Qué pasó el apóstol Pablo, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Qué hombre que sufrió tanto por estas cosas, ¿no? Y eso te da ánimo, ¿no? Eso nos da aliento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Pastor, la aptitud para enseñar, ¿se refiere a una aptitud, o sea...? Sí, aquí ya son dones específicos, ¿no? Claro. Aquí ya no es cosa de su carácter, de su conducta, sino ahí ya se habla de un don específico, ya que no se requiere a todos los creyentes. Por eso hice la diferencia, porque es el único. No se habla, cuando se habla de un obispo, de las características de uno que pastorea, no se habla de dones no se habla, sino solamente que pueda y sepa comunicar lo que sabe. Es un don, el don de la enseñanza, que se tiene, o a lo mejor se tiene poquito, pero se desarrolla con el uso, ¿no? Hay unos que lo manifiestan más naturalmente, que tú lo ves, y otros que a lo mejor lo tienen escondido, que con el uso lo desarrollan. Ese es el don que le dijo Pablo a Timoteo, cuando le dijo desarrolla el don que hay en ti. ¿El de la enseñanza? No, yo creo que es del ministerio en general, ¿no? El don que él tenía, el ministerio que él tenía como predicador, como pastor, haciendo funciones de pastores, o como evangelista, se refiere a todo eso, ¿no? No al de la enseñanza, creo yo. O sea que donde se forman los pastores no son en los seminarios, son en las iglesias. Iglesias donde se predica el consejo de Dios y donde se aplica. Ahí es donde salen. Y después se ve que viven. Este hombre es hospitalario. Este hombre es, como decía aquí, sobrio. Porque tú lo ves, ¿no? Un hombre sobrio, va para arriba, va para abajo. Este hombre es prudente, es decoroso. Y eso es donde se muestra, no en un seminario, que es una cosa especial, hombre, que tiene su función cuando ya tú estás más maduro y andas y quieres profundizar en ciertas cosas.
pero donde se desarrollan estos siervos, donde se nacen y empiezan a crecer y a consolidarse como tal, el lugar es una iglesia, es lo que está en su palabra. La palabra de Dios es suficiente para lo que necesita la iglesia, para la tarea de la iglesia. No hay cosas complementarias que Dios se olvidó, ¿no? Es la iglesia. Donde se ve, ese hombre no es dado al vino, ese hombre controla, codicioso, es amable, es apacible. Es un hombre que está comiendo la palabra y la está transformando, porque el mayor poder para transformación de un hombre es la palabra de Dios. Ese hombre está escuchando a los pastores de tal manera que, oye, vaya una transformación hay en ese hombre. Pues es de ahí, esos son, o esos pueden ser si Dios es la voluntad de Él. Pero eso es lo que se requiere de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, se requiere eso. ¿Alguna otra pregunta? Si estos requisitos se cumplieran en todos esos hombres de esa iglesia como debía ser, había dos requisitos a mirar, ¿no? En cuestión a un pastor, el deseo y el don de la enseñanza, ¿no? Y todo debía ser sí. ¿no? Y a eso es a lo que debemos de aspirar, a que todos los creyentes vivan así, ¿no? A eso debemos aspirar y para eso debemos enseñar y para eso cuidar y aplicar la palabra en todos los aspectos de su vida, ¿no? Cuestiones del dinero, cuestiones del trabajo, cuestiones de su relación con sus padres, la relación con sus hijos, con su esposa. Así es. ¿Cómo gobierna su casa? Así se está preparando. Para que hayan hombres en la iglesia, mujeres en la iglesia, fieles al Señor. Y de ahí, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, pues tenemos unas palabras de oración.